Hola a todos y bienvenidos a Arquitectura Eficiente, un sitio para mejorar tu productividad y aprender lo que no te enseñaron en la escuela. En la clase de hoy vamos a ver la edición de las tablas. Vamos a partir de una tabla, como teníamos en la clase anterior, y vamos a ver cosas que podemos hacer con esta tabla. En este caso nos vamos a ir al menú de herramientas de tabla, la pestaña de presentación, y vamos a ver las distintas opciones que tenemos aquí. La primera que vemos es la de propiedades. En esta de propiedades vamos a tener varias pestañas en el que vamos a ver varias cosas que podemos poner en la tabla. Vamos a ir viendo uno por uno las opciones. En la pestaña de tabla vemos que lo primero pone el tamaño. Este tamaño se refiere al ancho de la tabla y ahora mismo tiene un ancho de 8,12. Como vemos en la regla pues tiene un espacio por cada columna en el que podemos manejar las columnas y el ancho total pues tiene eso, 8,12. Nosotros podemos variar ese ancho y ponerle un ancho fijo para que la tabla ocupe el espacio que queramos. Otra cosa es cómo se reparten estas columnas que veremos después. También, si vemos esta tabla, podemos decirle que en vez de en centímetros sea en porcentaje y decirle que ocupe el 60% de la superficie del ancho disponible. Es decir, desde los márgenes, él va a contar los márgenes del documento y el 60% lo va a repartir. Si nosotros queremos que ocupe la totalidad del ancho del documento para que se alinee con los textos, pues les tendremos que dar a que sea esto el 100%. Y así nos aseguramos que va a ocupar el ancho total, independientemente de lo que ocupe este ancho. Estas opciones de presentación tanto las podemos ver desde aquí como algunas en el botón, pinchando en el botón de la derecha, y vemos aquí algunas de esas opciones. Bien, una vez que hemos visto el ancho predefinido, podemos determinar que la alineación sea a la izquierda, que sea a la derecha o que sea centrado. Se refiere siempre a la posición de la tabla, no a la posición de la celda, que eso ya también lo editaremos en cada momento. Entonces aquí podemos decirle que se ajuste a la izquierda, incluso darle alguna sangría, por si queremos que se ajuste a la izquierda, pero que se desplace 2 centímetros con respecto a la línea del borde izquierdo, del margen izquierdo. También podemos ver cómo se va a ajustar el texto alrededor de la tabla. Por ejemplo, si nosotros tenemos un texto y nosotros esta tabla la tenemos, vamos a poner aquí, pues nosotros podemos decir que esta tabla se quede con ninguno, el ajuste de texto sea ninguno, es decir, que no exista ninguno de los lados, o podemos decirle que el texto vaya alrededor, de manera que el texto se va a repartir alrededor de la tabla, dejando un margen que también podemos editar, pero que va a recorrer el alrededor de la tabla. Entonces nosotros, si ahora pues vamos ajustando el tamaño de la tabla, el texto pues se va a ir desplazando a su posición. Este posicionamiento de los márgenes lo podemos ver aquí también y definir que tenemos la posición de 2 centímetros en relación a la columna o al margen, podemos editarlo. La posición vertical es 0 respecto al párrafo y después ve estos son los márgenes que manejamos. Si nosotros le decimos que los márgenes sean de 1 centímetro a izquierda y derecha, pues va a mantener 1 centímetro a izquierda y derecha. Por abajo no tiene margen. Si nosotros le decimos que este margen lo tenga por inferior y superior a 1 centímetro, pues va a dejar un margen alrededor de la tabla de 1 centímetro. Es decir, que ahí controlamos nosotros cómo queremos que se posicione el texto. En las opciones también tenemos estas dos de dibujar. La primera es la que vimos al principio del curso, en la que se dibuja una tabla. Y la segunda que nos permite es trabajar sobre la tabla. Es decir, nosotros podemos pinchar el borrador y si vamos marcando dos celdas, pues nos va eliminando el contenido de esas celdas, además de hacer una agrupación de manera que cada uno de estos se quede como una sola celda y hacer una combinación un poco más personalizada. También tenemos las opciones de filas y columnas. En este caso tenemos, si nosotros seleccionamos una tabla, podemos eliminar la tabla marcando aquí, o la otra opción de eliminar la tabla sería pinchando en la tabla y dándole a borrar, no a suprimir, y otra opción sería pinchando en el botón de la derecha, tenemos aquí eliminar tabla. Estas serían las tres formas de eliminar una tabla completamente. Si le damos al botón suprimir, lo que se hace es se borra el contenido pero no la tabla. Otra opción que tenemos aquí sería insertar.
nosotros podemos, a partir de una celda, pues insertar filas arriba, insertar filas debajo, insertamos columnas a la izquierda e insertamos columnas a la derecha. Esto permite ir añadiendo columnas o filas según necesitemos. Otra opción también muy interesante para hacer esto es esta de combinar. Nosotros seleccionamos varias celdas, le damos a combinar y las convierte en una celda. Con esto vamos haciendo la configuración que queremos. También podemos hacer lo contrario, que sería esto lo queremos volver a combinar en 3 celdas distintas. Le damos a dividir celdas y nos va a preguntar cuántas columnas. Le decimos que nosotros queremos una columna, pero queremos 3 filas. Entonces al darle a aceptar nos va a generar estas 3 filas y ya pues funcionan perfectamente alineadas con el resto del documento. Es decir, nosotros siempre podríamos volver aquí y decirle y seguir dibujando, volver a componerlo en la posición anterior, ¿vale? Otra opción muy interesante es cuando tenemos una tabla. Vamos a poner una tabla ya normal. Pues esta tabla, por ejemplo, le podemos decir que nos la divida. Entonces marcamos esto y le decimos que nos divide la tabla en 2. Y ya convierte una tabla y otra tabla. Y así, por lo que fuera, pues dividimos una tabla para poder editarla de forma distinta. Una de las cosas que podemos hacer también con la tabla es ajustarla automáticamente. Entonces podemos ajustar al contenido, de manera que nos pasa muchas veces en las tablas que este texto no cabe, y dándole aquí directamente nos ajusta el contenido para que no haya doble en línea. Lo que pasa es que esto puede ser que sea más grande que el tamaño del ancho y habrá que ajustarlo. Con esta opción lo ajustamos a la ventana, al tamaño de la ventana, que en este caso que tenemos aquí, como le hemos puesto los parámetros, esta celda la pinchamos y le decimos que lo ajuste a la ventana. Entonces, pues de esta forma se ajusta a la ventana. Otra cosa que podemos controlar es el tamaño de la celda. Nosotros tenemos este formato, pero vemos que hay mucho espacio entre la palabra y el texto, y esto podríamos ajustarlo. Aparte de poder hacerlo manualmente, nosotros podríamos hacerlo con podríamos seleccionarla y decirles que tengan 0,04 o el tamaño que queramos. Siempre que el texto nunca, o sea, excepto que le digamos que lo cambie el tamaño según la celda, el texto se va a quedar de este tamaño y el mínimo tamaño de celda pues será este mínimo. Y lo mismo podemos hacer de esta forma, y ajustándolo para que ocupe el tamaño que nosotros queramos. Ya llega un momento que no permite reducirlo más porque entonces no se vería el texto. Otra opción muy interesante también es cuando tenemos este tipo de cosas, pues nosotros decimos, bueno, pues yo esto quiero que sea así, yo lo voy a ajustar a la ventana, pero yo quiero que estas 3 columnas queden del mismo tamaño. Entonces pues tendría que seleccionar la columna, ponerle el tamaño, pues este 3,42, este 1,78, tendría que medirlo, intentar hacerlo con las medidas como buenamente pueda, pero claro, esto no voy a acertar, me lleva un rato, entonces, y si son muchas, pues imposible. Entonces hay una opción que es muy sencilla. Ajustamos ventanas, seleccionamos las 3 columnas y le decimos que lo distribuya. Perdón, hay que seleccionar que distribuya, y entonces ya los 3 tienen 2,77. Lo ha distribuido perfectamente entre los 3. Entonces ya sería cuestión de ver dónde está el tamaño ideal para que quepan los 3 sin necesidad de que tengan dobles líneas. Y lo mismo podemos hacer con las filas. Si nosotros tenemos distintas filas y queremos que todas tengan en la misma distribución, pues le tenemos que seleccionar las filas y decimos que las distribuya, y de manera que las va a distribuir todo a un tamaño. Aquí vamos a trabajar también las alineaciones de los textos dentro de la celda. Nosotros, por ejemplo, estas 3, pues podemos decidir que todo esto se alinee a la derecha y que estas se alineen a la izquierda, y que, por ejemplo, bueno, esto, para unir las tablas, simplemente si borramos esto es una cosa también muy típica, que podemos variarlas las columnas y no tienen por qué ser las columnas estándar de arriba abajo. Por ejemplo, nosotros podemos tener esta columna aquí y esta columna aquí, ¿vale? De hecho, si seleccionamos una celda, nosotros podríamos variar el ancho de esa celda. Tenemos que tener seleccionada la celda, no el contenido de la celda. La diferencia es que
el contenido se selecciona así y la celda completa se selecciona así. O sea, se tiene que seleccionar la celda. Una vez tenemos seleccionada la celda, si nosotros cambiamos el tamaño, cambia solo el tamaño de esa celda. Bueno, de esta porque está vinculada a esa, pero que lo podemos aquí ajustar. Es decir, nosotros si marcamos una celda, podemos cambiar el tamaño solo de una celda. Si nosotros queremos volver a que todas las columnas estén iguales, pues tendríamos que moverlo manualmente. ¿Ves? Llega un momento que se ajusta y una vez que se ha ajustado, se han alineado, ya todos forman parte de la misma columna. Es decir, que si nosotros nos vamos acercando, pues llega un momento en el que se unen las dos. ¿Vale? Y de esta forma conseguimos que todas las columnas estén perfectamente alineadas. Bueno, con el tema de las alineaciones podemos hacer que estos textos se alineen a la derecha, estos a la izquierda. O podemos hacer que se alineen arriba, en el centro, abajo a la izquierda. Es decir, podemos cambiar las alineaciones. No es lo mismo que estén alineados en la parte de arriba que estén alineados en la parte de abajo, que se producen estas situaciones. Esto lo vamos a notar mucho cuando seleccionemos así los textos, que vamos a ver los sombreados, los distintos sombreados, y esto nos va a permitir saber por qué esta no se alinea con la de arriba. Pues es porque tenemos mal la configuración de alineaciones. También podemos decidir que por el tamaño que tiene, el texto no nos interesa ponerlo así y lo cambiamos de sentido. Entonces, en este caso, pues podríamos reducir bastante los anchos de los distintos anchos y las alineaciones ponerlas que estén pegados hacia abajo y en el centro. Y así, pues esto podría quedar así, bastante fácil para trabajar con este tipo de texto que nos interese, porque a lo mejor necesitamos muchas columnas y no cabe en el formato que tenemos. Y otra cosa interesante son los márgenes de celda, que esto también muchas veces los tenemos que manejar porque cuando sobre todo importamos textos de otras tablas y de otros formatos, pues se nos producen varias cosas raras en el documento que necesitamos controlar. Y una de ellas son los márgenes de la celda. Hemos visto los márgenes de la tabla, pero lo mismo sería los márgenes de la celda, que es esta opción, tanto por aquí como por aquí, sería la misma. Y lo que hace es que define los márgenes de la celda. Es decir, si nosotros definimos un margen superior de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro en una determinada celda, veis que el texto tiene alineado 1 centímetro por cada lado. Por cada lado que hayamos definido. Aunque lo intentemos ajustar más, nunca se va a ajustar más del margen que le hayamos definido. Otra opción que tenemos es cuando le marcamos ajustar automáticamente el tamaño del contenido. Esto lo que hace es que las tablas pues nos van a salir así, que a medida que las vamos moviendo, pues se irán ajustando. Vamos a poner unos márgenes normales. Y en este caso, pues si nosotros cambiamos, ¿ves? Se deforma, el texto se deforma. ¿Vale? Si nosotros en vez de esta opción la marcamos con esta opción, pues el texto va a mantener una cierta integridad para que el formato pues no podamos reducirlo y perdamos el sentido del texto. Más cosas que podemos hacer con las tablas. Bueno, pues vamos a manejar el tema de los datos. Pues por ejemplo, nosotros podemos decidir ordenar esto por orden alfabético. Seleccionamos el texto que queremos ordenar por orden ascendente, de manera que lo va a ordenar. Y va a poner baño, distribuidor. Si veis, los datos de las columnas que están alineados se van a mantener. Es decir, si seleccionamos así, le damos a ordenar por estancia. El baño sigue teniendo 375, el distribuidor 315, el dormitorio, la entrada y el salón comedor. ¿Vale? Esto nos va a permitir ordenar esto para que quede por orden, aunque lo hayamos metido de una forma, lo ordene por orden alfabético o por el criterio que queramos nosotros. Por número, por fecha, según las opciones que tengamos. Otra cosa muy interesante es cuando nosotros tenemos la típica tabla que es muy grande y pasa del folio. Nosotros tenemos una tabla que, pues todos estos datos se repiten y pasa del folio. Ya cuando ha pasado del folio, aquí perdemos el encabezado. Entonces, si nosotros le marcamos esta línea y le decimos que repita las filas del título,
cuando nosotros pasemos de página, estas líneas las va a repetir. Vamos a ponerle un formato para que veamos perfectamente. ¿Ves? Este tenemos el encabezado que hemos puesto. Hemos puesto este encabezado y cuando pasa de página, en este caso ahora cabe, vamos a copiarle más. Marcamos este encabezado, le decimos que repita la fila del título y cuando pasemos de página, pues esta tabla continúa. Estos datos no son de la tabla, o sea, los repite, pero no se pueden seleccionar porque se refieren a estos datos. Y si nosotros variamos aquí, pues este varía automáticamente porque está copiando exactamente lo de arriba. Entonces así no perdemos la referencia de las columnas. También podemos ver cómo esto se le da a convertir a texto y se convierte en un texto como habíamos hecho al principio de la clase, que en el que ya va poniendo por tabulaciones, va a ir marcando los distintos contenidos en forma de tabulación. Si nosotros lo seleccionamos y le damos a insertar tabla por convertir en tabla por tabulación, pues automáticamente nos va a volver a meter los datos en la tabla. Bueno, pues con esto más o menos hemos visto cómo poder editar las tablas y sacarle mayor provecho al control de las mismas para que se pueda trabajar unas tablas más profesionales en nuestros documentos. Nos vemos en el próximo vídeo.